invitación, por la oportunidad de darme este espacio para expresar una idea que pues nació desde la observación de la cotidianidad, ¿no? Básicamente. O sea, yo no soy terapeuta, yo no soy especialista, tampoco filósofa como mi amiga Pamela. Y debo decir que me va mejor escribir ensayos literarios, pero esta vez hice un esfuerzo por hacer uno académico para poder pues, expresar esta idea más clara, ¿no? Y bueno, refugios psicológicos urbanos. Este se divide en 4 apartados. El primero es capitalismo, globalización y salud mental. El modo de vida de los que habitamos las grandes ciudades daña nuestra salud mental. El sistema capitalista y el proceso de globalización en los que estamos inmersos han configurado un entorno nocivo, en el que experimentamos, por ejemplo, pérdida de identidad, desigualdad, segregación, precariedad de la vida, pobreza, explotación laboral, crisis ecológicas y habitacionales. Esta realidad nos obliga a diseñar nuestra cotidianidad con base en nuestro trabajo remunerado. Vivimos para trabajar. Entonces, a lo anterior se suman otros factores perjudiciales: la prisa, el caos, el individualismo, la competencia, la saturación en nuestra sensopercepción, la violencia, la exigencia del trabajo, la presión social, el desempleo, la medición del tiempo en términos de producción, el engaño de lo que es gozar. Enfocar nuestro día a día en la preocupación por lo económico nos conduce a la automatización de nuestros actos y pensamientos, a distanciarnos de nosotros mismos, de la sociedad y de todo lo que nos rodea. Nos deshumanizamos poco a poco, perdemos empatía y solidaridad. Carecemos de ocios en beneficio de nuestra salud y bienestar. El sentido que le damos a la vida nos conflictúa porque no corresponde a nuestros deseos y pasiones. O perdemos el sentido de la vida. Perdemos nuestra salud física y mental. A lo largo de su ensayo La resistencia, Ernesto Sabato profundiza sobre todo esto. Al solo atender las razones del trabajo y de las ambiciones, dice el escritor argentino, nos volvemos incapaces de tener encuentros genuinos con las personas que nos rodean. Solo reconocemos a los otros en la medida que definen nuestro ser o que son propicios para nuestros proyectos. Los demás nos molestan, nos hacen perder el tiempo, lo que nos deja en una terrible soledad en medio de millones de personas. Este sentimiento de separación tan presente en este tiempo se debe a la caída de los valores compartidos y sagrados. De ahí surge la desesperación de tantas personas al borde del suicidio. Como en el resto del mundo, los suicidios en México han aumentado en los últimos años. En el 2021 representó la segunda causa de muerte. Aumentó sobre todo en la población adolescente de 16 a 19 años. Lorena López, directora de Gestión de Servicios Psiquiátricos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, comentó que consideran que es uno de los efectos post-pandemia debido a que por un largo periodo no tuvieron socialización con sus pares, por la demanda de actividades al regresar a tomar clases presenciales, porque hubo conflictos en la relación con sus pares o por pasar a otro nivel académico. Sin embargo, también mencionó que a ello se suma que en este mundo posmoderno demandamos mucho a las adolescencias porque seguimos teniendo una visión de adultocentrismo. Les pedimos que rindan, que hagan y que respondan física, emocional y académicamente e incluso laboralmente, como si fueran adultos cuando todo debe de ser paulatino. Este comentario nos deja distinguir que en la estructura con la que vivimos, así como se abandonan a los adultos mayores debido a que dejan de producir, así también se les roba vida a las infancias y adolescencias para que se apuren a producir. Pronto les heredamos nuestro agobio cotidiano. El mundo vive cotidianamente con padecimientos como la baja autoestima, el estrés, el insomnio, la ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, ataques de pánico, adicciones y depresión. En un artículo llamado Politizar el malestar, aportes de León Rosichner a las investigaciones y activismos en salud mental,
El filósofo Emiliano Exposto comparte que experimentamos esas afecciones porque no cuajamos en este mundo. Esos síntomas no son patologías individuales que debemos curar con fármacos o terapias. Al contrario, nos dicen que no queremos, no sabemos ni podemos encajar en los modos de vida capitalistas. Hablamos de síntomas políticos encarnados en nuestra vida personal, cuyas estructuras sociales y determinantes se encuentran en la precariedad, la explotación, la desigualdad y las opresiones o las violencias. El cuerpo de la sociedad es como el cuerpo enfermo, hay que saber leer los síntomas. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado, y cito, un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Incluso la salud mental se concibe a nivel mundial en términos de ser funcional, de trabajar y de producir. Exposto menciona, se responsabiliza y culpabiliza a las personas como aquellas que no funcionan bien, que dejan de rendir y es preciso reparar. El régimen de vida dominante no solo corrompe el sentido de lo que es gozar, nuestras pasiones y aspiraciones, la dirección que le damos a nuestros días, sino también va retorciendo poco a poco nuestra concepción de asuntos fundamentales para vivir, como el de la salud, las motivaciones para cuidar de ella y la manera en cómo resolvemos nuestros malestares o cómo no los resolvemos y solo los anestesiamos con drogas legales. Y aquí lanzo la pregunta, ¿qué otras cosas más estaremos pensando desde el sistema de producción y no desde la honestidad de nuestro ser? Emiliano Exposto señala que a veces no podemos identificar las verdaderas razones de nuestro malestar porque lo experimentamos y lo pensamos desde la racionalidad del sistema que lo genera y lo perpetúa, porque lo anestesiamos, lo despolitizamos y lo tratamos como tema biológico, familiar o individual. La ideología capitalista invisibiliza el sentido de la estructura colectiva que está presente en la individualidad psíquica. Rosichner considera que en el capitalismo enfermamos de normalidad. Normal es aquel que se adecuó y cedió para no atravesar los límites de una angustia que nos impide pensar, desear y actuar más allá de la vida convencional. El desafío es reapropiarse de esa vivencia, resignificarla como una fuerza de saber y resistencia. El segundo apartado se llama Atención Mental en México. En la historia universal, la salud mental había sido relegada frente a otros padecimientos que las políticas públicas consideraban prioritarias. Poco a poco, la salud mental está cobrando importancia. La gran crisis sanitaria del 2019 visibilizó y también agravó enfermedades mentales. La depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el primer año de la pandemia, de acuerdo con la OMS. Desde su nacimiento, el Servicio Público para la Salud Mental en nuestro país ha enfocado su presupuesto y esfuerzos en hospitales psiquiátricos, es decir, en la atención de enfermedades crónicas, dejando de lado la promoción de la salud, la prevención y las enfermedades leves y moderadas. Al parecer, desde hace 5 años, México está experimentando un cambio histórico en la atención a la salud mental. En 2019 se iniciaron acciones para atender, prevenir y promover la salud mental. Entre ellas, se otorgó atención a quienes no contaban con seguro social para identificar a personas con algún trastorno mental o adicción y brindarles atención, con ayuda de empleados y profesores especialistas en la materia realizaron brigadas de fomento a la salud mental en escuelas, mercados y casas de la tercera edad. Se capacitó a médicos y jóvenes en la identificación, prevención y atención en adicciones, depresión, ansiedad y trastornos asociados con la violencia física y familiar. El cambio más radical se dio apenas el año pasado. En el 2023 se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA, con un enfoque comunitario como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud y fusionando las atribuciones, facultades y el trabajo realizado con las 3 instancias rectoras en la materia. En un artículo, Juan Manuel Quijada Gaitán, titular de la CONASAMA, explicó que la creación de esta obedece a un cambio de paradigma, dejando atrás un modelo basado en el aislamiento.
en el que la salud mental y la prevención de adicciones son prioritarias en la política de la salud a partir de las modificaciones a la Ley General de la Salud en el año 2022. Como primer nivel de atención, la Comisión cuenta con 341 centros comunitarios de salud mental en toda la República. Además, implementaron áreas de salud mental en 96 hospitales generales y se habilitaron con insumos 35 hospitales psiquiátricos. El cambio para brindar la atención de la salud mental que necesitamos en el país no se dará de la noche a la mañana. Es un cambio largo y arduo en el que hay que enfrentarse a una cultura que no tiene educación psicoemocional, al estigma de las enfermedades mentales, a hábitos dañinos y a otras condiciones estructurales que dañan nuestra salud mental, como las que se enlistaron en el primer apartado. Es preciso dar a conocer cuáles son las enfermedades mentales, sus posibles causas y efectos, difundir las funciones de un terapeuta de la salud mental, los diversos tipos de terapias que hay y las estrategias que se usan en cada una. Y es necesario sembrar la certeza de que asistir a esas terapias ayudan en gran medida a la salud mental de las personas, incluso si no se tiene un trastorno mental. El tercer apartado se llama Estigma de la atención psicológica e importancia de la educación. Hoy en día, la idea de recibir atención mental muchas veces se sigue asociando con locura, debilidad de carácter o fracaso personal. Por ello, también se genera un autoestigma que impide mejorar nuestra salud mental. Generalmente el paciente oculta la enfermedad y la familia al paciente. Siendo así, no solo se sufren las enfermedades mentales, también se sufren las consecuencias de la estigmatización, lo que nos lleva al círculo vicioso de la baja autoestima, la angustia, el aislamiento y la depresión. Ernesto Sábato dice, y cito, nuestra civilización ha tomado un tipo de bienestar como el deber ser de la vida, fuera del cual no hay salvación. Este objetivo es logrado por el miedo y por la incapacidad que tienen hoy los hombres de vivir los momentos duros, las situaciones límite, los obstáculos. En especial, se tiene horror al fracaso. Se oculta cualquier avería en el bienestar, pues enseguida se teme a la exclusión. Quedar eliminado de la existencia como un equipo de fútbol lo estaría en un campeonato. Debido al desconocimiento y estigma de las enfermedades mentales, muchas personas optan por no acceder a la atención para evitar esa etiqueta. Solo 1 de cada 5 de los que padecen algún trastorno mental recibe tratamiento y tardan 10 años, yo considero que muchos años más, en recibir atención especializada, lo que merma su calidad de vida. El titular de CONASAMA también se expresó en torno al estigma de la atención a la salud mental. La experiencia, y esta es una cita de él, la experiencia nos indica que muchas personas con un problema de salud mental llegan directamente a los hospitales porque dejaron agravar la molestia inicial o por temor a ser estigmatizados, a ser catalogados como locos, por el simple hecho de acudir con un o una psicóloga o psiquiatra. Sin duda el estigma es uno de nuestros principales desafíos y barreras. Hablar de problemas que aparentemente no se ven, pero se sienten, resulta complejo. Nos da temor que las personas piensen que somos débiles por tener ansiedad o depresión, que nos juzguen por pedir ayuda. Además, en el imaginario colectivo existe la idea de que los problemas de salud mental solo pueden ser graves y que únicamente se atienden en un hospital psiquiátrico, en donde además te encierran. En un artículo español del 2006, se mencionan 3 estrategias que han funcionado para reducir el estigma de las enfermedades mentales. La primera es la protesta. Se aplica con frecuencia frente a declaraciones públicas, problemas legales, reportajes de medios de comunicación y anuncios estigmatizadores. La segunda es la educación. Con ella se brinda información mediante libros, videos y programas de enseñanza. Se ha comprobado que cursos educativos breves sobre la enfermedad mental reducen significativamente actitudes estigmatizadoras en un amplio público, por ejemplo, trabajadores de la industria, empleados gubernamentales y estudiantes. La tercera estrategia es el contacto. El contacto con personas con enfermedades mentales, combinado con la educación,
parece ser el cambio más prometedor para aumentar los efectos de la educación sobre la reducción del estigma. La educación psicológica no solo ayuda a reducir el estigma y el autoestigma para aumentar la atención de la salud mental, también es importante en la prevención de enfermedades mentales, pues si una persona conforme crece y se enfrenta a problemas personales y sociales y conoce sus procesos mentales y conductuales, el manejo de sus emociones y el cuidado de su salud física y mental, tendrá herramientas para prevenir malestares psicoemocionales y tener una mejor calidad de vida. En la educación pública de México, la formación socioemocional comenzó a tejerse con algunos programas en la educación media superior. Estos fueron implementados para reducir el abandono escolar y situaciones de riesgo a las que se enfrentan los estudiantes de este nivel, entre 15 y 18 años de edad aproximadamente. Estos programas consistían en la capacitación de directores y docentes, con el propósito de influir en el clima escolar. Realizaban actividades transversales abordando temas como el conocimiento de sí mismo, vida saludable, escuela, familia, cultura y paz, participación juvenil y construcción de un proyecto de vida. Después, en 2017, la formación socioemocional se integró formalmente al programa de estudios de la educación primaria, secundaria y medio superior. Actualmente, la formación socioemocional se imparte con 3 recursos socioemocionales: responsabilidad social, cuidado físico y bienestar emocional afectivo, los cuales se aplican en 5 ámbitos: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género y actividades artísticas y culturales. El primer gran problema que tiene este plan es que no tiene valor curricular. En consecuencia, ni estudiantes ni profesores se comprometen con la materia, sobre todo a nivel media superior. Y a ello se siguen sumando los problemas de la educación pública en general, como la falta de calidad y la deserción escolar. La materia solo lleva 6 años en el aula, aún falta madurez en la capacitación docente y en las estrategias de enseñanza. Y falta todavía más para ver los resultados reflejados fuera del salón de clases, pues es un problema cultural. Lo notable es que ya se están haciendo los primeros esfuerzos. Y ahora sí, el último apartado, todo este choro para llegar a los refugios psicológicos urbanos. Todos necesitamos una pausa en la cotidianidad vertiginosa, caótica, hiperproductiva y estresante en la que vivimos. Alguna actividad, individual o colectiva, en la que podamos resguardar nuestro ser del caos, del trabajo, de la uniformidad de lo que nos rodea, de la soledad, de la contaminación visual, auditiva y ambiental, del sentido retorcido de la vida, algo que nos libere del agobio que se acumula en nuestra mente y por ende en nuestro cuerpo. A estos actos les llamo refugios psicológicos. Son solo aquellas acciones que benefician nuestra salud mental, así que ningún vicio como mirar el celular o beber alcohol entra aquí. Un refugio protege, no daña. Elegimos nuestros refugios a partir de nuestra personalidad, de nuestra ideología, de nuestros deseos y pasiones. Un refugio psicológico puede ser una reunión con amigos, una biblioteca, un museo, escuchar música, bailar, dibujar, un momento de meditación o de yoga, incluso una oración frente a un altar. Pero aquí quiero resaltar la importancia de los refugios mentales colectivos que se gestan en los parques de manera espontánea. Cuando un parque es digno y está en buenas condiciones, se convierte en un oasis, en un elemento determinante para mejorar la calidad de vida de los citadinos. Los parques rebosantes de áreas verdes benefician la salud mental debido al contacto con la naturaleza. Estos espacios promueven la relajación, la actividad física y posibilitan la integración social. Y aquí cito un extracto de un artículo que es una investigación sobre justo el beneficio de los parques verdes. Los bajos niveles de contacto con la naturaleza que experimentan los habitantes urbanos puede incidir en una mayor presencia de patologías sociales y problemas de salud al ser comparadas con grupos rurales.
La presencia de la naturaleza puede marcar la diferencia en el bienestar físico y mental en poblaciones urbanas. Se ha encontrado que aquellas personas que viven en áreas construidas con acceso a jardines o espacios abiertos con cobertura vegetal tienen una menor prevalencia de desórdenes mentales, en contraste con personas con áreas construidas sin tales accesos. Varias investigaciones han demostrado que el contacto con la naturaleza impacta positivamente en la presión sanguínea, niveles de colesterol en la sangre, actitudes en la vida y reducción del estrés. En 2019, el gobierno de la Ciudad de México inició el programa Sembrando Parques, el cual tiene la finalidad de crear y rehabilitar la infraestructura ambiental. Hasta la fecha, 17 parques han sido parte de este programa. Al oriente de la ciudad, donde yo vivo, se crearon dos grandes parques, el Parque Cuitláhuac, que ahora es el segundo más grande de la ciudad, y el Parque Lineal Vicente Guerrero. En este he sido testigo de cómo la comunidad se apropió rápidamente de él para la recreación, los encuentros, el comercio, el deporte y otras actividades como masajes relajantes. En este parque nacieron diversos refugios psicológicos colectivos bastante significativos. Grupos organizados que se reúnen a hacer calistenia, chikung o zumba. Dentro de estos grupos se fortalece el vínculo social. Se fomenta la solidaridad, la empatía, el respeto, el compromiso, el cuidado del otro. Se motivan entre ellos para terminar sus rutinas, se escuchan cuando tienen problemas personales, cuando alguien falta le mensajean para ver si está bien, incluso organizan excursiones fuera de la ciudad. Finalmente, se convierten también en redes de apoyo. Retomando Ernesto Sábato, nos dice que al tener la responsabilidad de mantener a sus padres e hijos, no es posible pedirle a los hombres y mujeres que se rebelen, que se nieguen a pertenecer a este capitalismo salvaje. Lo que propone, dice, es algo más formidable, algo más pequeño, resistir con algo que corresponde a la noche en que vivimos, apenas una vela, algo con que esperar. Detenernos un momento en el vértigo y mirar a los demás, acompañarnos para descubrir y crear una existencia diferente. Con esta decisión cotidiana oponemos resistencia, creamos espacios de libertad. Y cito, unidos en la entrega a los demás, en el deseo absoluto de un mundo más humano, resistamos. Esto bastará para esperar lo que la vida nos depare. Cierro cita. Y nos invita a encarnar la resistencia practicando la solidaridad, el compromiso y todos aquellos valores que hemos ido abandonando en el camino. Es así como concibo a los refugios psicológicos urbanos, estrategias de resistencia a malestares mentales y físicos que nos permiten continuar con nuestro día a día, velas encendidas en esta noche larga. Son espacios que nos brindan pequeños momentos de libertad, pausas que nos posibilitan autocuidado, tranquilidad, descanso mental y el fomento de valores que regeneran el tejido social. Además, veo en los refugios psicológicos urbanos una gran oportunidad para llevar a cabo acciones y programas desde la cotidianidad, que nos permitan romper con el estigma y promover la salud mental, e incluso brindar educación psicoemocional desde ahí. Porque es ahí uno de los grandes puntos donde se reúne la voluntad en la búsqueda de la salud física y mental para quienes son de bajos recursos económicos, para quienes no saben por dónde comenzar por falta de información y de guía, para los que ya tienen un método y para los que brindan algún servicio que ayude. Por ello, es de vital importancia la creación de parques verdes, pero lo es aún más su conservación, para que estos refugios psicológicos no mueran, para favorecer sus nacimientos, su fortaleza y su permanencia. Según mi experiencia y estudio en la salud integral, lo que brinda bienestar y salud es diferente para cada quien. Cada cuerpo es diferente, cada historia es diferente, cada manera de experimentar, de concebir una misma experiencia también lo es. La medicina no debe uniformarse, debe ser personalizada y cada persona tendrá que encontrar la suya. Si, por ejemplo, yo sané un TOC, una ansiedad, una depresión con activación celular acelerada, algo parecido a Reiki, eso no significa que todos sanarán con ese mismo método.
Interviene su personalidad, la manera de entender el síntoma, su punto de vista y actitud ante la vida misma, la visión de sí mismo, de la enfermedad y de la salud. Los parques pueden ser una gran vía para promover todas esas medicinas que aportan a la salud mental. La psiquiatría, el método cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la hipnosis ericksoniana, el par biomagnetismo, el chamanismo, las constelaciones familiares, el temazcal. En la resistencia nada sobra, todo suma.